Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué vemos esta semana? Bueno, pues vemos una semana de debilidad, vemos una semana en la que el IBEX ha bajado un 1,11%, el DAX parecido, el Eurostock 50 ha perdido el 0,90% y los americanos empiezan a caer con más fuerza, con una caída del Dow Jones de casi el 3%, del S&P por encima del 3% y del Nasdaq pues prácticamente del 4%. Bien, lo que vemos es una cierta debilidad ya después de las subidas y a mí me da la impresión de que este proceso nos está marcando el fin de la subida y el inicio de una nueva corrección. ¿Por qué vemos esto? Pues hay varias señales que así lo demuestran. La primera es que la sucesión de máximos y mínimos crecientes en el IBEX se ha perdiendo este piquito de aquí que son los 8.280. Es verdad que hoy, ayer, recupera ese nivel perdido de soporte, pero no recupera la media de 10 que ya tiene pendiente negativa, ni el máximo de la vela bajista negra del jueves, del día anterior. Entonces, teniendo en cuenta que ahora veremos que tras nuestro cierre los americanos acabaron abajo, lo más probable es que desde aquí continúen las caídas en nuestro IBEX. Y de momento todo lo que sea no superar estos 8.310, que serían los máximos de esta vela, implicarían continuidad bajista. Bien, si ahora empezamos a caer, ¿cuál es la previsión? ¿Vamos a caer mucho? ¿Vamos a caer poco? Esto va a ser una caidita pequeña y enseguida otra vez para arriba, vamos a perder mínimos, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues esa es la gran incógnita y lo que absolutamente nadie sabe. Hay teorías para todos los gustos, pero al final realmente pues el mercado nos irá diciendo qué es lo que va haciendo, como hace siempre, ¿no? De momento lo que sí que tenemos claro es que hay que andarse con muchísima precaución porque todo lo que ha subido ahora con fuerza, podría otra vez derrumbarse. De hecho, si tenemos en cuenta que estamos en una tendencia bajista en el IBEX, claramente con esta tendencia de aquí, lo que vemos es que cada vez que hay subidas más o menos fuertes cae, cuando hay subidas cae, cuando hay subidas fuertes cae, cuando hay subidas vuelve a caer. Y bueno, pues al final de aquí lo más probable es que venga un movimiento a la baja. Ya veremos hasta dónde. ¿Podría perder mínimos y irnos mucho más abajo? Pues perfectamente. Perfectamente posible. ¿Podría ir solamente al 50% de toda esta subida y pararnos aquí en la zona del 7.830? Pues también podría ser. Realmente yo no lo sé. Yo si tuviera que apostar por algo, creo que lo más probable es la continuidad bajista e incluso la pérdida de los mínimos, teniendo en cuenta la situación de tipos de interés altos y que en teoría estaríamos a las puertas de una recesión. Eso en principio para las bolsas no es buena y para el ánimo de los inversores tampoco, que al final es lo que mueve las bolsas, ¿no? Entonces, la situación está en que cuando vemos subidas fuertes en un mercado bajista y señales bajistas de corto plazo, es cuando tenemos que extremar las precauciones. Esa es un poco la situación. Bien, en el caso del DAX lo que vemos es que la subida ha sido más fuerte, ha superado la media de 200 con mucha rotundidad y aquí lo que nos está demostrando el DAX es que de momento demuestra más fortaleza que nadie. Entonces, a la hora, por ejemplo, de ponernos bajistas en un índice, pues quizá el DAX sería el último en el que nos deberíamos de poner. Porque realmente aquí incluso puede que hayamos visto un mínimo, puede que estemos ante un cambio de tendencia porque ha superado contundentemente su media 200. Es verdad que necesitaría recuperar esta zona de los 14.700, 14.900 para de verdad ver un cambio importante. Y es verdad que como ha subido mucho, la caída podía ser muy fuerte. Entonces, vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Pero de momento es verdad que es un síntoma positivo el hecho de que haya subido con tanta fuerza por encima de la media de 200.
En cuanto al Eurostock, también ha subido por encima de la media de 200 con fuerza, también es un valor con un aspecto mucho más positivo que el resto y que ahora puede tener una corrección hasta la media para luego volver a hacerlo bien. Es decir, que tanto el Eurostock como el DAX tienen un aspecto bastante mejor que el nuestro. Eso no quiere decir que no vayan a caer, yo creo que van a caer, pero depende de cómo sea esa caída. Veremos cuál va a ser el futuro. Si esa caída es muy fuerte y vuelven a perder la media y la media se vuelve a poner para abajo, bueno, pues en fin, esto habrá sido una especie de engaño alcista y continuidad bajista y aquí no pasa nada. Pero yo ahora mismo sería cauto con las operaciones bajistas, por decirlo así, tanto en el DAX como en el Eurostock. Y posiblemente en el momento que hayan caídas en la bolsa, buscaría valores del DAX que puedan haberlo hecho bien para continuidad alcista. La bolsa americana, bueno, el Dow Jones lo ha hecho mejor, la verdad es que sí que ha superado la media de 200, ha llegado a zona de resistencias y desde ahí cae, y el Dow Jones nos está demostrando una cierta fortaleza. Es verdad que hay una señal muy clara que se ve tanto en el Dow Jones como en el S&P 500, como en el Nasdaq, que es el hecho de que esta vela blanca que se produjo el jueves de la semana pasada, creo recordar, esta vela blanca hemos perdido los mínimos de la vela. Bien, cuando después de una subida fuerte hay una vela blanca fuerte y luego perdemos los mínimos de la vela blanca, normalmente es una señal clara de vuelta, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Además, la media de 10 ya tiene pendiente negativa y justo esperaron a que cerraran las bolsas europeas para caer con fuerza. Y eso al final le confiere un aspecto negativo. Si ponemos un gráfico semanal, lo que vemos es una vela negra clara que además pierde los mínimos de la vela anterior, ¿no? En el caso del Dow Jones, normalmente una vela negra por sí misma ya es bajista e implica continuidad bajista en semanas, así que posiblemente continúe la debilidad en Estados Unidos. Si vemos el S&P 500, este índice da más miedo. Este índice sí que tiene mal aspecto, porque aquí llega a la media 200 y justo intenta superarla con esta vela blanca y acaba por perder la vela blanca, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que es una señal de debilidad en una zona muy clara. Aquí ya la media de 200 pues sigue con pendiente negativa, la media de 10 ya la tenemos el precio por debajo y con pendiente negativa, y la verdad es que este índice sí que da señales de mayor debilidad. Si vemos el gráfico semanal en el S&P 500 vemos una vela negra que en principio lo que nos dice es que a menos que la semana que viene superemos los máximos de la vela de 4052, pues lo más probable es la continuidad bajista, ¿no? Entonces, en fin, si hubiera que apostar a un índice que posiblemente lo haga peor que el resto, que lo haga mal, estamos hablando del S&P 500. Y si nos vamos al Nasdaq, bueno, pues el Nasdaq realmente es el más débil de todos. El Nasdaq es el que sería el favorito para posiciones bajistas, puesto que ni siquiera ha llegado a la media de 200 y desde aquí ya está dando señales un poquito preocupantes. Es verdad que no ha acabado de perder estos mínimos de aquí, ¿no? Esta zona de aquí, la zona de 11.470 o por ahí, y esa sería un poco la clave, ¿no? Si pierde esos niveles, pues ya es cuando vendrían las caídas con más fuerza. Hay que pensar que esta semana ha perdido el 4%, es el índice que más ha perdido, y que esto es una vela negra envolvente de una vela blanca anterior, que es una señal normalmente de cambio de tendencia. Y en este caso, pues bueno, pues aquí vimos, ¿no? Después de varias velas blancas semanales, una vela negra que casi envuelve la anterior y a partir de ahí continuidad bajista, pues aquí es bastante probable la continuidad bajista. Bueno, pues con esta situación vamos a ver los valores que mejor lo han hecho en la semana en el IBEX y los que lo han hecho peor. De momento, los que mejor lo han hecho. Y aparece, atención, a la cabeza el valor que mejor lo hace con una subida del 3,5% en AENA. AENA sube el 3,5%. ¿Y qué ocurre en AENA? Bueno, pues AENA es un valor
que cuando cayó en esta zona de aquí, ya dijimos que bueno, que probablemente volviera a la media de 200. Lo ha hecho y a partir de aquí está en una zona en la que parece como si quisiera superar esa media, ¿no? Ha hecho ahí una zona de máximos por encima de la media, aquí en los 128,30, y bueno, y acaba bastante bien. Y la verdad es que aquí lo que nos está diciendo esto es que si superara los 130, los 128,30, perdón, se podía tomar una posición con un stop por debajo de los mínimos justo anteriores de los 124,10, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una posibilidad, ¿no? Caso de que quisiéramos incorporarnos a AENA. Bien, AENA está dentro del sector del turismo y realmente yo creo que el sector turismo tiene que reaccionar en algún momento y me da la impresión de que esta podía ser una primera buena reacción, porque todo el sector lo ha hecho bien, ¿eh? Todo el sector ha tenido un rebote muy potente, más allá de lo normal en un mercado bajista, tanto AENA como IAG, como Meliá, como Amadeus, hasta el propio eDreams. Este viernes tuvo una subida con mucha fuerza y mucho volumen, ¿no? Que era el valor un poco más rezagado de todos, el que peor lo hacía. Entonces, bueno, a mí me da la impresión de que algo está cambiando en el sector del turismo. No sé si desde aquí continuaremos fuertes, si habrá una caída general del mercado, que es lo más probable, y estos valores también caigan, pero caigan menos que el resto y a la mínima se vuelvan a girar. No sé si se pondrán alcistas ya o no, pero lo cierto es que si miramos los máximos de antes de la pandemia, en todos ellos, pues están muy alejados, ¿no? Están en 176, por ejemplo, la zona aquí de AENA, cuando están 127. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, lo que quiere decir es que desde la pandemia a esta parte se ha deteriorado mucho las empresas y en teoría ya no van a ganar lo mismo que ganaban antes, ¿no? Porque si ganaran lo mismo que ganaran antes, pues estarían ahí arriba otra vez. A menos que tuvieran que enjugar las pérdidas que han habido en toda esta zona, que no es el caso de AENA. Bueno, el caso es que sin duda es uno de los sectores que nos está diciendo, nos está llamando nuestra atención, ¿no? Para eso estudiamos los gráficos, para eso miramos los valores que más suben y más bajan en la semana, porque hay señales que a lo mejor nos pasaban desapercibidas y que gracias a mirar estos gráficos pues nos ayudan, ¿no? En este caso nos está diciendo, cuidado, vuelta importante en AENA, algo puede estar pasando aquí. Eso es lo que nos dice. Ahora ya, con el contexto general, ya vemos si pensamos que las bolsas van a caer, que es lo más probable. Pues bueno, lo que habrá que hacer es que si caen todas las bolsas y cae AENA también, como aquí nos ha demostrado mucha fuerza, en la caída hay que estar atentos. Y si cayera, pues por ejemplo, a la zona del 50% de toda la subida, que estaría... Imaginemos, hemos puestos a imaginar que desde aquí todo se va para abajo, que teníamos razón en los índices, que hay caídas bastante fuertes, y que llega a la zona de 115, y ahí vemos una resistencia a caer, vemos ahí un poco de vaivén y que al final supera pues algún nivel de muy corto plazo. Ahí se podrían tomar posiciones en AENA para el medio plazo. Eso es un poco lo que nos está diciendo. Y si desde aquí continúa subiendo, pues bueno, lo que nos dará es una señal alcista más potente, pero aún así, pues bueno, en este ambiente ahora mismo comprar, pues te sientes un poco como desamparado, ¿no? Porque te da la impresión de que en cualquier momento va a caer todo, y lo bueno, lo malo y lo regular. Entonces quizá yo ahora mismo en supere ese nivel no compre, me espere a que se haga un 140, 145 y en la caída cuando vuelva a los niveles que está ahora y que haya corregido el IBEX, entonces a lo mejor ahí ya compraría. Eso es un poco lo que haría yo más. Es verdad que quien quiera sí o sí estar en AENA porque es un enamorado de AENA o porque ha decidido siempre que AENA dé una señal positiva estar en ella, pues puede comprar si supera 128,30 y poner un stop por debajo de 124. Bien, Farmamar. Farmamar es uno de los valores que hablamos aquí de él cuando superó este nivel. Dijimos que era una señal importante la recuperación de este nivel.
porque aquí tenía este nivel que era un soporte, aquí tuvo como resistencia, y cuando la superó dijimos, aquí tiene buen aspecto. Luego a partir de aquí, cuando superó la media de 200, aquí también hablamos de buen aspecto superando este nivel, con un stop por debajo de estos niveles de aquí abajo. Y bueno, ha seguido subiendo, ha mantenido esta media de 10. Y ahora se encuentra en una situación complicada, porque estamos justo en la zona de la tendencia bajista de PharmaMar. Es verdad que ha mejorado mucho, ha mejorado mucho el aspecto porque ha superado la media 200, pero fijaros cómo este valor nos tiene acostumbrado a este tipo de señales, ¿no? A superar la media 200 con amplitud y de repente nos viene una señal fea, peligrosa y muy negativa y continúan las caídas. Luego viene subida otra vez fuerte que se pone por encima de la media y otra vez caídas muy fuertes, ¿no? Y ahora desde aquí pues podría pasar perfectamente que vinieran otra vez caídas fuertes. Así que es un valor que el hecho de comprarlo ahora después de esta subida fuerte pues quizá sea peligroso, ¿no? Es verdad que siempre se puede comprar y poner un stop. ¿Dónde pondríamos el stop ahora? Pues claramente por debajo de este nivel de los 68,82. No está muy lejos. Bueno, ya sabéis, ¿no? PharmaMar es uno de estos valores que puede hacerlo muy bien o puede seguir languideciendo porque toda la apuesta que pone por la investigación, pues de momento no da buenos resultados. Así que esa es un poco la situación de PharmaMar. Bien, Merlin Prop. Merlin Prop esta semana también ha destacado, lo ha hecho bastante bien y en teoría, en pura teoría, un valor que supera con esta fuerza la media 200 y consolida así por encima de la media 200, tiene muchas probabilidades de saltar al alza y seguir subiendo. Porque esto es lo que se llama una banderita o un triángulo de continuación alcista, ¿no? Vale, bien. Esto es una figura de continuación de tendencia, que lo que nos dice es que cuando un valor sube con fuerza y hace esta figura, lo más probable es la salida al alza y muchas veces este mismo movimiento al alza se replica luego en el segundo movimiento, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que estando en una situación comprometida del IBEX y que pensamos que lo más probable es que venga una corrección en el mercado, pues sería raro que Merlin Prop siguiera subiendo. Pero, aún así, si superara estos niveles, que serían los últimos, bueno, esta especie de tendencia bajista que tenemos aquí, este triángulo, si superara los 9,16, en teoría se podía comprar con un stop por debajo de 8,80. Eso es lo que nos dice un poco la teoría. Lo que nos dice también es que si perdiéramos este último nivel, en la zona de 8,76, que sería el mínimo que marcó, pues esto sería un fallo aquí y continuarían las caídas. Bueno, Iberdrola. Iberdrola sube esta semana también, no sube mucho, un 1,30%, pero la verdad es que la fortaleza que está demostrando Iberdrola es muy grande, eso es algo que es evidente, y mantiene esta media de 10, ¿veis? Toda esta subida mantiene la media de 10, por lo que de momento se podrían mantener posiciones. Si echamos un vistazo un poco más largo, lo que vemos es que últimamente lo que está haciendo es una especie de un grandísimo lateral. Un gran lateral, fijaros aquí, entre la zona de 11,20 y la zona de 9. Esto es lo que está haciendo y está muy cerca de la parte alta, ¿no? Entonces, bueno, pues parece bastante probable que en algún momento vengan caídas y vuelva a la zona de 9. Así que, estando como está el IBEX, no parece momento de tomar posiciones. ¿Se pueden tomar posiciones porque yo quiero estar sí o sí en Iberdrola cuando lo hace bien? Claro. Aquí está haciendo una sucesión de máximos y mínimos crecientes y ahora mismo se puede comprar con un stop por debajo de los 10,82. ¿Es probable que salga mal? Pues sí, pero también podría salir bien, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que a mí me gusta más comprar un valor pues cuando empieza a hacerlo bien, ¿no? Cuando aquí supera la media de 10, aquí duda y vuelve a colocarse por encima de la media de 10, por aquí se pueden tomar posiciones, ¿no? Aquí otra vez también se podría tomar posiciones por aquí cuando toca esta media, aquí cuando la aguanta, aquí cuando la aguanta, en fin. Ahora mismo, ya digo, ¿no? Está en una situación en la que yo no tomaría posiciones,
pero es un valor que demuestra mucha fortaleza. Y si por una de aquellas vinieran otra vez caídas muy fuertes y se acercara a la zona de 9, probablemente sea una compra muy atractiva. Y bien, por último, ArcelorMittal, que esta semana también sorprende con subidas. Digo sorprende porque, ojo, que era un valor muy peligroso, porque había perdido unos niveles muy claros en esta zona de aquí y ahora los ha recuperado. Es verdad que lo está recuperando de una manera un tanto tímida, un tanto extraña, pero podemos decir que en el fondo está recuperando ese nivel, ¿no? Ese nivel de los 25-20. ¿Qué pasa? Que tiene piquitos aquí, justo por la zona de 25. A ver, técnicamente ha recuperado la media de 200. Ha marcado un mínimo justo en la media antes de volver a subir en los 24.50. Y es un valor que se podría apostar por él con un stop por debajo de 24.50. Insisto en que, dada la situación que tenemos en los mercados y que lo más probable es una corrección general, pues bueno, pues a lo mejor invertir en este valor ahora pues no es lo mejor, o quiero decir que la probabilidad de que salga mal es más o menos alta, pero es verdad que lo está haciendo más o menos bien y está recuperando niveles que yo no esperaba que recuperara, ¿no? Porque cuando un valor después de esta subida tan fuerte, aquí hace esta especie de techo, pierde este nivel y vuelve ahí, lo normal es la continuidad en las caídas. El hecho de que esta recuperación sea tan fuerte, recupere la media, recupere la resistencia, de momento demuestra fortaleza. Así que esa es la situación real de Arcelor. Y bueno, pues hemos visto los 5 valores que mejor lo han hecho esta semana. Ahora vamos a ver los valores que peor lo hacen en la semana. El primero de ellos es Bankinter. Bueno, Bankinter aquí tuvo una subida espectacular. Aquí hablamos de, si ponemos un estocástico, por ejemplo, pues hablamos de una divergencia bajista. También aparecía en el MAC, que aquí habíamos 3 picos cada vez más altos y aquí teníamos 3 picos cada vez más bajos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí decíamos que cuidado, porque el hecho de superar máximos cada vez por muy poco y volverlos a perder era peligroso. Y aquí, pues bueno, pues está amenazando con perder todo este movimiento tan fuerte al alza que había tenido aquí. De momento es un valor que todavía continúa siendo alcista porque está por encima de la media 200 y tiene pendiente positiva, pero a mí me está generando ya muchas dudas. La verdad, es un valor que me genera muchas dudas por estos movimientos a la baja que tiene cada vez que supera un máximo, ¿no? Entonces, bueno, a mí ahora mismo, ya digo, ¿no? Es un valor que tengo como en cuarentena, que me gustaba bastante y ahora pues ya no me gusta tanto. Grifols. Bueno, Grifols es un valor muy peligroso, es un valor con caídas muy violentas. Aquí cuando llegó a la zona de 8 pues cabía la posibilidad de un rebote porque históricamente en la zona de 8 aquí tenía un nivel de resistencia muy importante en el año 2008 que ahora se ha convertido en soporte. Pero es verdad que la caída es espectacular y la empresa tiene muchos problemas con su deuda. Están hablando de buscar soluciones como ampliaciones de capital o vender algún activo. Bueno, el caso es que tienen un problema, ¿no? Eso es lo que han dicho y la solución pues puede ser mejor o peor para el accionista. Si al final acaba por ser una ampliación de capital, seguramente sea bastante peor. Pero bueno, el caso está en que técnicamente es bajista, ha tenido un rebote y ahora está dando señales peligrosas porque está perdiendo la media de 10 que no había perdido en todo este movimiento al alza. Aquí hizo una señal un tanto fea que fue superar este máximo y perderlo estrepitosamente. Y bueno, pues yo creo que es uno de estos valores que hay que ir con muchísimo cuidado y que es muy probable la continuidad bajista, sobre todo si perdiera este piquito de 9.92 que marcó aquí, ¿no? Entonces ahí sí que si perdiera esos niveles la cosa le pondría fea. Yo es un valor que, aunque bajó mucho y aquí vi el soporte, no me atreví a entrar. Y eso que yo cuando los valores veo que han caído mucho, se separa mucho de la media,
muchas veces me animo a entrar, pero en este no, por la situación delicada de la compañía. Bien, CaixaBank, bueno, pues otro de los bancos que decimos, ¿no? Que si nos vamos un poco, vamos a coger un semanal y vamos a ver dónde estamos, ¿no? Esta es toda la historia que tenemos desde el 2007-2008 en CaixaBank. ¿Qué vemos en CaixaBank? Bueno, pues lo que vemos aquí es que esto es un valor claramente cíclico en el que tenemos una zona de máximos en la zona de entre 3,65 y 3,75 y una zona de mínimos entre la zona de 1,40, 1,25, bueno, toda esta zona, ¿no? Bien, esto es un clarísimo valor cíclico, que quiere decir que la empresa no gana cada vez más dinero. O sea, es una empresa que tiene las épocas que le van bien, gana un dinero limitado, y las épocas que le van mal, pues gana muy poquito o incluso pierde un dinero limitado. Pero al final la empresa pues tiene esos vaivenes, pero no va hacia ningún lugar. No crece, por decirlo de alguna manera, no es un valor de crecimiento, es un valor cíclico. Si vemos eso, ¿ahora dónde estamos? Pues en la parte alta, ¿no? Claramente del ciclo. Por lo que es bastante probable que desde aquí volvamos a tener un movimiento bajista. Un movimiento que vuelva a la parte baja. ¿Tiene sentido esto estudiando la empresa? Bueno, pues sí que tiene sentido, porque en teoría vamos hacia una época mala de la economía, porque los tipos de interés están altos y eso produce que haya recesión. Y la recesión conlleva morosidad. Y la morosidad es el cáncer de las entidades financieras. Es verdad que las empresas ahora mismo financieras están mucho más preparadas ante la morosidad, que tienen pues muchos recursos, se han preparado, todo lo que queráis. Pero si viene ahora mismo una recesión y un incremento importante en la morosidad, yo os digo que los bancos no van a seguir subiendo. Y lo más probable es que continúen cayendo. Entonces, con todo esto, ¿qué tenemos aquí? Pues de nuevo que intenta buscar ahí la zona de resistencia, no puede y vuelven otra vez las caídas. Es verdad que se mantiene por encima de la media de 200 y por encima de esta tendencia alcista. Y que siempre y cuando no pierda estos niveles, hay esperanza de que todavía lo haga bien. Pero es un sector, es un valor que a mí todavía me genera muchas dudas. De hecho, pensemos que aquí cuando se anunció el impuesto a la banca, cayó directamente hasta la zona de 2,80, por debajo de 2,80, y ahora mismo está en 3,30 y el impuesto sigue igual. O sea, ha subido con fuerza incluso después del impuesto, ahora vuelve a caer. En fin, ya digo, ¿no? Es un valor que a mí me genera bastantes dudas. Celnex, bueno, pues Celnex es un valor claramente bajista, es un valor que en teoría todavía podía caer más, porque aún habiendo caído más de un 50%, pues está claramente por debajo de la media de 200, y la media de 200 actúa perfectamente de resistencia. Este valor lo podemos poner en los libros de análisis técnico por cómo un valor bajista, cada vez que se acerca a la media de 200 vuelve a caer, cada vez que se acerca a la media de 200 vuelve a caer, y se acerca y vuelve a caer. Y normalmente, de hecho, cada vez que toca la media de 200 y vuelve a caer, pierde mínimos. Aquí tenía un mínimo, lo perdió, aquí perdió este mínimo, y ahora, pues aquí, en teoría, debería ir a buscar perder estos mínimos otra vez. Así que, valor bajista, de momento no tocarlo hasta que se coloque por encima de la media de 200 y nos dé una señal claramente positiva. Es verdad que estos valores, cuando se separan mucho de la media de 200, como en este caso, tienden a volver a él, como pasó aquí, como ha pasado aquí. Es decir, que si ahora perdiéramos mínimos y tuviéramos una caída muy fuerte, pues también se podría apostar a una vuelta a la media de 200. Pero de momento ya digo que no parece un valor para invertir a día de hoy. Bueno, Repsol sí que es sorpresivo el que esta semana entre en la lista de valores que peor lo hace. No es el que peor, es el quinto peor, pierde un 3,21%.
Y bueno, pues Repsol es un valor que también es cíclico, como el que hemos estudiado antes. Y ahora lo que vemos es que esta es la zona. La verdad es que es un valor, fijaros, ¿no? Es un valor que era cíclico, con un techo en la zona de 11,75 y un suelo aquí en la zona, pues entre 5,60 y 4,80, ¿no? Aquí se pasó un poco en la parte alta, pero como sigue siendo un valor cíclico, volvió a la parte baja. Aquí se ha pasado también un poco en la parte alta. En teoría, como es un valor cíclico, debería volver a la parte baja, a menos que estuviera creciendo mucho por algún lado, que no lo sabemos, ¿no? Que no parece. Entonces, bueno, es un valor que en teoría tiene peligro. Es un valor en teoría bastante peligroso. Con lo cual, si le ponemos ahora mismo a las alturas que está, digo, a las alturas que está, de hecho, el precio del petróleo está cayendo, que en teoría le debería afectar bastante más. Vemos una cierta, pues eso, que no le apetece, una cierta resistencia, ¿no? A caer. Pero es verdad que aquí ha dado una señal ya de superar un máximo y perderlo. Aquí además el mínimo que tenía, que estaba en 14.21, en 14.21 también lo ha perdido. Y bueno, ya está dando ciertas señales de dudas y de señal de peligro. Aquí si le ponemos un estocástico, vamos a ver si también hubiera una divergencia bajista. Bueno, más o menos la hay, porque de aquí a aquí, pues bueno, pues está hacia arriba, y de aquí a aquí, pues prácticamente está en el mismo nivel, ¿no? Por decirlo así. Entonces eso mismo también es una cierta divergencia bajista. Bueno, ya digo, no me parece un valor para invertir, me parece un valor para, bueno, pues de momento para vigilarlo, para ver cómo lo hace, pero creo que tiene mucho más peligro de lo que parece. Y bueno, pues estos son los 5 valores que peor lo han hecho en la semana. Hemos visto los que mejor lo han hecho en la semana y ahora vamos a ver los que yo he seleccionado. Bueno, antes de esto, deciros que mi cartera está invertida ahora mismo en un 10% solamente. Tiene 2 valores. Uno de ellos es Fluidra, que hemos hablado mucho de él, y otro es Puma, que ahora veremos también porque lo he seleccionado en los valores que me parecen interesantes. Yo tengo una posición ahora muy cauta, de muchísima cautela, porque creo que los mercados podían caer y podían caer con mucha fuerza. Pero aún así hay valores que lo pueden hacer bien y que yo voy poniendo posiciones de compra, voy poniendo mis stops. Y esto es un servicio que yo doy por mensajes a los móviles, que tiene un coste, pero es un coste muy, muy asumible, y que podéis disfrutar de él fácilmente. Solo tenéis que, para informaros un poco más, pues enviarme un email a bolsasyfuturos@gmail.com, o más fácil desde aquí, desde la página de Bolsas y Futuros. Si vais a la parte de contacto, pues le pincháis, se os abre un desplegable y bueno, pues aquí me ponéis vuestros datos y con eso me llega a mí directamente y yo os contestaría y bueno, pues os explico un poco cómo funcionan las cosas. Y sobre todo, lo más importante, os ayudaría a no quedaros enganchados nunca, a poner siempre los stops, pero lo más importante, ponerlos en el sitio donde corresponde cada uno. Bien, visto esto, vamos a ver ahora los valores que yo he seleccionado. El primero de ellos es Acciona. Y diréis, bueno, Acciona, pero es que lo está haciendo un poco mal últimamente. Tenéis razón, últimamente lo está haciendo mal, pero ¿cuál es la característica de Acciona? Bueno, pues la primera es que es un valor alcista, porque los máximos y los mínimos son crecientes. La segunda es que hay una situación ahora mismo de riesgo. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí una especie de hombro, cabeza y segundo hombro, ¿no? Bien, el tema de los hombros, cabeza, hombros es un hecho, que es una de las figuras que mejor funciona en la bolsa, pero ¿cuándo se confirman? De momento no se ha confirmado. Es decir, que lo que tenemos ahora mismo en Acciona es que todavía está por encima de la media de 200, todavía es alcista con máximos y mínimos crecientes. Y es verdad que si perdiera la zona de 164,
pues cambiaría radicalmente el aspecto y seguramente veríamos caídas bastante contundentes, porque de aquí de 164 a los máximos que marcó, que están aquí en la zona de 210, bueno, pues estamos hablando de pues 45 euros y nos llevaría a la zona más o menos de 120, ¿no? Esa sería un poco la caída mínima que esperaríamos por proyección del hombro cabeza a hombros, que además coincidiría con zonas de soporte importantes. Bueno, nos estamos anticipando mucho, esto sería caso de que perdiera este nivel y ahora mismo la pregunta es, ¿se puede comprar Acciona? Y bueno, la respuesta es que aún no, pero se puede vigilar. ¿Por qué aún no? Pues porque está en una situación en la que se ve una cierta debilidad de corto plazo, pero lo que es debilidad se puede convertir en fortaleza. Pensar que este Acciona es uno de los valores que lo ha hecho bien cuando las bolsas caen, ¿Qué vemos aquí? Una vela negra bastante fea y lo que nos dice es que si recuperáramos los máximos de la vela en los 182,7 nos daría señal de compra. Por lo que si recupera esos niveles se puede pensar en comprar. Si no lo hace, no. Pero yo es uno de los valores que todavía me planteo buscar situaciones en las que me dé compra con stops cercanos. Segundo valor, Solaria. ¿Por qué sacamos aquí Solaria si es un valor bajista? Y si lo más probable es que continúe cayendo. Pues porque Solaria es de estos valores que hace un poco lo que le da la gana últimamente, ¿no? Que tiene cosas extrañas, que de repente cuando nadie se lo espera sube con mucha fuerza o cuando nadie se lo espera baja con mucha fuerza. Y ahora está un poco a mitad del río, aquí en mitad del camino, ¿no? Bueno, técnicamente Solaria aquí lo hizo muy bien, por encima de la media, ahora lo ha hecho muy mal, por debajo de la media tiene pendiente negativa. Pero por otro lado, lo que ha hecho ha sido un primer movimiento al alza y esto parece una consolidación que podía ser para seguir subiendo. Eso quiere decir que todo lo que sea mantener este soporte, esta zona de los 16.40, en teoría, en el corto plazo, todavía nos puede dar esperanzas de subir. Y como Solaria es un valor que va un poco a su ritmo, va un poco a su rollo, podría volver a hacerlo bien. Técnicamente es un valor que yo, ya digo, no compraría ahora mismo y ya está, pero sí que soy positivo en buscar compras cuando me dé señales de corto plazo. Ahora en el corto plazo, la señal alcista que nos podía dar, pues si marcó 16.85, aquí marcó 16.86, bueno, si superara la zona de 16.90, se podía tomar una posición por debajo de 16.40. Esa sería un poco ahora mismo la estrategia que se podría plantear en Solaria. Solaria aquí nos dio muchísimas alegrías, luego ha dado muchas penas y ahora pues bueno, la verdad es que si vemos en el largo plazo no es un valor que lo haga mal, es un valor de crecimiento, ¿no? Así que bueno, veremos cómo lo hace. Ahora vamos a ver dos valores más del mismo sector que hablábamos del sector del turismo. El primero de ellos es Amadeus, que ha llamado la atención porque el viernes se comportó muy positivamente en contra del mercado. Vemos aquí esta salida al alza con volumen. ¿Pasó algo el viernes? Sí que pasó. Pasó que creo recordar que Goldman Sachs le dio un precio objetivo en la zona de 70, con una revalorización potencial del 40%. Bueno, eso hizo que saliera con subidas y continuara subiendo, con volumen. Bueno, ya sabéis lo que hemos hablado antes del sector del turismo. Aquí, antes de la pandemia, si vemos el precio que tenía Amadeus, estamos en 78,80, estamos muy lejos y en teoría, si todo se normalizara y bueno, quizá no le afectara tanto la recesión, si es que la hay, pues debería de volver a esos niveles en algún momento. Entonces, bueno, técnicamente es bajista porque tiene tendencia bajista, por debajo de la media 200, pero es uno de estos valores que yo sí que quiero vigilar. Aquí me dio una señal bastante curiosa, que es perder un nivel clave aquí en la zona de los 49,50 y lo ha recuperado, ¿no? Eso es bastante positivo. Y ahora, bueno, está un poco en tierra de nadie. En teoría, en pura teoría, si superara este piquito de aquí de los 55,16, nos daría una señal potente al alza. Meliá.
Bueno, Meliá es otro de estos valores que que lo hizo muy bien y luego lo ha hecho muy mal, ¿no? Es uno de estos valores que después de tener aquí un rango lateral muy amplio superó máximos y parecía que se iba al cielo. Sin embargo, tuvo aquí una vela muy fea, intentó recuperar otras velas feas y aquí ya empezó a empeorar mucho el aspecto hasta que perdió incluso los mínimos, ¿no? De la zona de 5.50 aproximadamente. Bueno, a partir de aquí caída fuerte, ahora intenta rebotar. Bueno, hay que pensar que Meliá es uno de los valores turísticos que tiene peligro porque la pandemia perdió muchísimo dinero, ¿no? Entonces tiene que un poco rehacerse de esas pérdidas tan grandes y todo lo que gane en principio en los próximos años va a ser para un poco pues conjugar las pérdidas, ¿no?, que ha tenido. Viendo esto, cuando el mercado lo hacía bien y le estaba dando la razón, pues bueno, pues había que confiar en ella, pero ahora ya no tanto, aunque yo sigo pensando que el sector es un sector muy positivo y que acabará por hacerlo bien en algún momento, pero necesitamos que el mercado nos vuelva a dar la razón. Necesitamos que supere la zona de 5.50, en 5.67 tiene la media 200, entonces colocarse por encima de esa zona sería una señal muy muy positiva. Aquí si le ponemos la tendencia bajista, vemos que la ha superado, ¿no? Entonces esto es una primera señal positiva. El viernes todo el sector lo hizo bien. Ya digo, incluso eDreams, que lo estaba haciendo muy mal, tuvo una subida bastante fuerte. Entonces, bueno, da la impresión como que algo está pasando, ¿no? En el sector del turismo, algo positivo está pasando, no sabemos qué. Y bueno, posiblemente si hay caídas en los mercados y el sector turismo caiga menos que el resto del mercado, y esa sería la primera señal positiva para tomar posiciones. Y bien, por último, Puma, que como os digo es uno de los valores que yo tengo en cartera, que es un valor que ha tenido una caída espectacular desde la zona de máximos y aquí está dando señales de fortaleza. Sobre todo a mí me gustó una cosa, y es que este día que marca esta vela blanca positiva fue el día que anunció su salida del DAX 40, es decir, que ya no estará en el índice de mayor capitalización, ahora se queda en el índice de segunda capitalización, por decirlo así, que tampoco es tan importante que esté en un sitio o en otro. La única diferencia es que hay muchos fondos de inversión que invierten solo en los valores del índice más importante. Pero eso mismo puede haber hecho que la salida, la que iba a salir, que todo el mundo sabía por lo visto que iba a salir, que aquí se produjeran bastantes ventas, anticipándose a la salida, y que hayan hecho la caída hasta un precio artificialmente bajo, por una situación pues que no viene de la empresa, ¿no? Por esto mismo, ante esta situación de esta recuperación de la media de 10 y esta vela, pues yo decidí tomar aquí una posición con un stop por debajo de estos niveles, y a partir de ahora pues ya prácticamente tengo un stop para no perder. Y bueno, vamos a ver si este valor lo hace bien, pero podemos estar en una situación interesante en uno de estos valores que, bueno, que ha caído artificialmente por debajo de lo que debería, y el mercado mismo ahora lo ajusta, lo corrige y lo lleva mínimo en la zona de la media, en la zona de 63, ¿no? Así que bueno, pues nada, pues esto es todo. Espero que os haya parecido interesante este análisis, espero que lo recomendéis a vuestros familiares y conocidos, si que les guste la bolsa. Que bueno, si no estáis suscritos al canal de YouTube, pues por favor a hacerlo, que eso a mí me viene bastante bien. Y nos vamos viendo, nos vamos escuchando en los siguientes vídeos.